quería comentarles la reunión que tuve hace unas horas con el presidente de la Nación, donde conversamos sobre su decisión de suspender las clases presenciales durante 2 semanas a partir del próximo lunes. Como yo dije ayer, yo y todo el gobierno de la ciudad vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los chicos puedan ir a las aulas el lunes próximo. Para eso lo primero que hice, y también me había comprometido ayer, fue pedirle una reunión al presidente, justamente para llevarle nuestros fundamentos de por qué es tan importante para nosotros que continúen las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires. Primero quiero destacar lo positivo de que nos hayamos reunido. Yo siempre valoro el diálogo, siempre y mucho más en esta situación de pandemia, donde juntos tenemos que cuidar la salud de la gente, pero no solo la salud, sino también la educación, el acceso al trabajo y todas las actividades que hacen al bienestar integral. Por eso, en este momento más que nunca, tenemos la responsabilidad de coordinar nuestros esfuerzos, de dialogar, de buscar consensos, justamente en un momento de tanta angustia e incertidumbre. Yo en la reunión le mostré toda la evidencia que fundamenta por qué nosotros tenemos esta posición tan firme de la necesidad de que las escuelas sigan abiertas. Primero, obviamente, toda la evidencia internacional, nacional también, muestra el enorme daño que causó el año pasado sin clases presenciales. El otro día di varios indicadores y en esta preocupación el presidente coincidió. También le di toda la evidencia que muestra que las escuelas no son un lugar de mayor contagio. Los datos son contundentes. De las 700.000 personas que acceden a las escuelas, alumnos, docentes, directivos, no docentes, los padres, hubo menos del 1% de contagios. Para ser exactos, el 0,89% se contagiaron. Y no nos detuvimos ahí. Hicimos un seguimiento después de cada contagiado, qué pasó con sus contactos estrechos. Y ahí el contagio fue menor aún. Solo el 0,012 de los contactos estrechos de los contagiados se contagiaron. O sea, no solo la escuela no se contagia, sino que tampoco es un lugar de propagación del virus. Obviamente estos números son resultado del compromiso en el cumplimiento de los protocolos, de los directivos, de los docentes, de los padres, de toda la comunidad educativa. El presidente coincidió con esta evidencia de que las escuelas no son un lugar de contagio, pero me transmitió lo que después dijo públicamente, su preocupación de que la llegada a la escuela, que la circulación alrededor pudiera ser un lugar de mayor contagio. Y también ahí tenemos la evidencia para mostrar que eso no es así. Primero de todo, si tomamos hoy la cantidad de gente que viaja en transporte público al día de hoy, es igual a la que viajaba antes del comienzo de las clases. O sea, el comienzo de las clases no sumó más gente al transporte público. Primero. Segundo, de aquellos que usan transporte público, uno de cada 3 de los que van a las escuelas usaban transporte público. Ese es el dato histórico. En el día de hoy eso bajó, es 1 de cada 4. O sea, menos gente que va a la escuela está usando transporte público. Además de eso, el dato es que la mayoría viaja en colectivo, de los que van a la escuela. Los viajes en colectivo no aumentaron la cantidad, pero se sumaron 20% más unidades. Con lo cual, más unidades para la misma cantidad de gente, menor riesgo de contagio. Y por último, el dato de que en las escuelas primarias, iniciales y primarias, jardín y primaria, por la forma de asignación de la escuela, la mayoría de los chicos viven en 10 cuadras a la redonda, porque son los que tienen prioridad. Con lo cual, la gran mayoría de las familias en primaria inicial van caminando, no usan transporte público. Con lo cual, todos los datos muestran que no hay un mayor riesgo en el transporte público de la ida de la escuela. Y si la preocupación fuera lo que sucede en la entrada, o sea, los famosos encuentros de padres a la entrada o a la salida, primero nosotros tenemos el sistema sube y baja para que puedan dejar a los chicos sin bajar del auto. Y segundo, si hubiera que organizar, si ese fuera el problema, es mucho más fácil y mucho menos costoso organizar las aglomeraciones, evitar las aglomeraciones en las entradas, que hacer que los chicos no vayan a las clases. Toda esta evidencia yo se la voy a acercar al presidente y espero que ante la preocupación que él manifestó de la entrada y salida,
con esto pueda rever su posición. Yo voy a hacer lo posible para que los chicos vuelvan a la clase el lunes. Y acá tenemos todos los datos que muestran que no solo no se contagian más en las escuelas, sino que tampoco genera mayor movilidad. Ahora, en esto de hacer todo lo posible, vamos por más. Yo me comprometí ayer que íbamos a hacer la presentación en la Corte Suprema y la hicimos hoy a primera hora. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Estamos esperando que la Corte Suprema lo trate lo antes posible con la urgencia que supone que los chicos tienen que volver a las clases el día lunes. Pero hicimos los que nos comprometimos. Y lo mismo, nos llegó la información de que hay muchas presentaciones hechas por organizaciones de padres, por escuelas, por asociaciones, por ONGs, de gente interesada en los temas educativos, por expertos, con lo cual cumplimos nuestro compromiso de hacer todo lo posible para que el lunes tengamos clase. Como dije también, la pandemia tenemos que gestionarla con rigurosidad y con evidencia. Por eso hay algunos comentarios del presidente del día de hoy que yo no puedo dejar pasar. Respecto a la vacunación, yo reafirmo lo que dije. Si se hubiera vacunado lo que se había comprometido, hoy no tendríamos esta situación de segunda ola. El Gobierno Nacional había comprometido 20 millones de vacunas para fin de febrero. Hoy estamos a mitad de abril y los datos oficiales nos muestran que se aplicaron 7 millones de vacunas. Datos oficiales en ambos casos. Segundo, tiene que ver con la derivación de camas. No tengo duda que hay casos de gente de la capital federal que se atiende en la provincia. Los hay. Ahora, la tendencia en los números significativos es exactamente la contraria. Y este es un dato histórico, no de la pandemia, no de ahora. Históricamente, un 30% de las camas de terapia de la ciudad de Buenos Aires siempre han sido ocupadas por gente que viene de la provincia. Hoy, con el COVID, ese número se ratifica, estamos en el 30%. Y cuando vamos a otros niveles de atención, a las camas de piso, o por ejemplo el dato de testeo, arriba del 40% de los testeos positivos de las últimas semanas son de gente que viene de la provincia. Y para nosotros es un orgullo atenderlos. Siempre la ciudad de Buenos Aires los recibió y los vamos a seguir atendiendo. Pero es importante que en esto demos datos precisos, porque con datos precisos se toman las decisiones correctas. Por eso insisto tanto que no tenemos duda que la decisión correcta es que los chicos sigan yendo a las clases el lunes. Vamos a hacer lo imposible para que eso así sea y toda la evidencia lo sustenta. Todos estos datos, algunos le alcancé al presidente hoy, otros les voy a alcanzar a partir de la preocupación que me transmitió y que además también la transmitió públicamente. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cuidar la salud, pero también la educación, el trabajo y las actividades que hacen al bienestar integral de las personas. Y en eso entendemos que la educación presencial es esencial, tanto para los chicos como para la organización familiar, para que los padres, el padre y la madre sobre todo, que son quienes más se ocupan de los chicos, puedan mantener su vida laboral, puedan mantener sus actividades. Como dije, para el lunes faltan unos días, así que vamos a seguir haciendo lo imposible y siempre con la misma actitud, apelando al diálogo, apelando a la búsqueda de consensos. Y un consenso que habíamos logrado como sociedad es que en la medida que la pandemia se agrave, lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Y yo sostengo esa convicción. Lo último que tenemos que cerrar son las escuelas. Porque como dije ayer, el aula más peligrosa es el aula que está vacía. Muchas gracias y no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Qué tal? Aquí, a su derecha, Pablo Buenas Navarro tardes. de Radio La Red para Horacio Rodríguez Larreta. ¿Le faltó llevarle eso al presidente teniendo en cuenta que se iba a hablar sobre el tema como para contraponer las informaciones o los números que tenían ambos para demostrar? Y en todo caso, ¿a qué le atribuye que justo, o es lo que dijo también el presidente, que cuando comenzaron las clases se vio que se disparó la curva de contagios, o a qué se lo atribuye en todo caso si no le convence esta explicación? Y por otro lado, cortito y al pie, hay un amparo además el de la Corte Suprema presentado por
una defensora oficial del Foro Contencioso Administrativo de la ciudad para revertir lo decidido por el presidente, al que pueda contestar esto si tiene algún dato también. Primero, yo le alcancé todos los datos que justifican, primero, la importancia de la presencialidad en la escuela y segundo, que la escuela no es un lugar de contagio. Él me manifestó en la reunión una preocupación adicional que yo no tenía prevista porque justamente por el problema de no haber hablado antes, que era su inquietud respecto al contagio alrededor de la escuela. Esos datos los recabamos, son contundentes, los compartí con ustedes recién, respecto de donde no aumentaron los viajes en transporte público a partir del inicio de clases. Y estos datos se los voy a alcanzar ahora al presidente, que además también lo manifestó públicamente. Respecto a los amparos, entiendo que hay varios presentados. O sea, nosotros presentamos el amparo ante la Corte Suprema, que es la jurisdicción donde tenemos que presentarlo como Ciudad de Buenos Aires, pero entiendo que hay algunos otros, como te dije, de ONGs, de defensores, de asociaciones de padres. Quería darle la palabra a Fernán, ya está, respecto a la evolución de la curva de contagios. Sí, ahí hay un aspecto técnico que es muy importante considerar y evaluar en detalle, ¿no? Esta es una enfermedad regional de las ciudades, de las regiones, de las áreas metropolitanas. Y por lo tanto hay que tener mucha prudencia en no combinar, no mezclar datos de diferentes áreas del país que han tenido periodos diferentes de apertura de escuela y que tienen curvas diferentes en la temporalidad. Si ustedes recuerdan el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires hizo su pico de casos en el mes de agosto y la Argentina en el mes de octubre. De manera que difícilmente se puede comprender lo que pasó en la ciudad mirando la curva argentina. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando uno mira los datos específicamente de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires empezaron las clases el 17 de febrero y los casos empezaron a aumentar 4 semanas después. Ninguna relación temporal con ellos. Lo que sí hay una relación bien clara, y nosotros lo hemos documentado y lo hemos presentado en conferencias del Ministerio de Salud, hay una relación muy, muy clara de los primeros días de marzo con varios días de cambio de temperatura brusco, de descenso de temperatura y varios días de lluvia permanente y persistente, que es el modelo típico en el cual esta enfermedad retoma la ola, que es cuando todas las personas al mismo tiempo, en un lugar donde hay circulación comunitaria del virus, deciden por algún motivo ir todas a lugares interiores y cerrar la ventana por la adversidad del clima. Eso ha pasado en muchos países europeos y es lo que pudimos documentar en la Ciudad de Buenos Aires. De manera que la evolución epidemiológica de la ciudad es bastante clara, está desacoplada temporalmente entre el inicio de las clases y el inicio de la curva, y hay una causa bien clara que ha sido experimentada y publicada en otras ciudades europeas entre el cambio de clima, el ir del lugar abierto, que es siempre el más seguro, al lugar cerrado, todos al mismo tiempo, en un lugar donde hay una proporción de gente enferma que rápidamente desarrolla lo que se llaman técnicamente los supercontagios. Así que me parece que ese análisis que está circulando es un análisis un poquito global, que no representa lo que pasa en cada una de las jurisdicciones y por lo tanto no es un buen análisis para entender lo que pasa con esta epidemiología en nuestro país. Buenas tardes. Algunas consultas para Horacio Rodríguez Larreta, Cristian García de Canal 9. La primera de ellas es qué se le dice a los padres, ¿no? Porque el día de lunes quieren llevar a sus hijos, hay una decisión del Gobierno Nacional de suspender las clases y también una postura, en este caso una presentación judicial de parte de ustedes. El lunes, si no sale un fallo favorable para el inicio de las clases, que se mantengan las clases, ¿qué van a hacer con los chicos? ¿Van o no van al colegio? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Y después, con respecto también a lo dicho por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien dijo que sus decisiones están influenciadas por el expresidente Mauricio Macri, que la ciudad de Buenos Aires es el epicentro de la segunda ola y que también están recibiendo derivaciones de parte de algunas entidades de salud de capital hacia provincia de Buenos Aires. Gracias. A los padres y madres de chicos en edad escolar en la Ciudad de Buenos Aires les ratifico que vamos a hacer todo lo imposible de acá al lunes para que puedan seguir en las aulas. Para nosotros es esencial las clases presenciales. Dimos todos los datos y toda la evidencia de la importancia que tienen las escuelas y también dimos los datos de que no es un ámbito de mayor contagio que el resto de la ciudad. Y eso, insisto, vamos a hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance. Hay varias presentaciones judiciales en curso en estas horas. Una de ellas la presentada por nosotros ante la Corte Suprema de Justicia. Segundo,
desde el principio de la pandemia lo dije y lo sostengo, yo no voy a entrar en discusiones políticas respecto del cuidado de la salud de la gente, con lo cual no voy a contestar las consideraciones políticas del gobernador de la provincia, ni hoy, no lo hice antes y no lo voy a hacer nunca. Sí, respecto a la derivación, creo que ya fui claro, es cierto que puede haber casos de derivación de la ciudad y de la provincia, pero la realidad, que si miramos los números, la tendencia es exactamente la contraria. O sea, 30% de las camas de terapia en la ciudad de Buenos Aires son ocupadas hoy por bonaerenses. Y repito, es un orgullo para nosotros poder atender a muchos argentinos que lo necesitan y lo seguiremos haciendo. Los datos son bien concretos en ese sentido. El epicentro de la segunda ola. Me parece que hace también a esas consideraciones políticas que no tienen sustento, sobre las cuales no contesté, no contesto ni voy a contestar. Carola Suárez de La Nación Más, buenas tardes. Bueno, quería saber si pensaron algún tipo de herramienta para si las clases virtuales sí o sí tienen que finalmente comenzar a partir del lunes, pero además si se van a extender más de estos 15 días que están impuestos a través del DNU. Gracias. Primero, vale aclarar que el presidente se comprometió a que esta decisión de que no haya clases presenciales es solo por 15 días. Y a los 15 días, en cualquier caso, vuelven las clases presenciales. Obviamente yo le expresé mi desacuerdo respecto de esto porque cada día vale. Cada día que los chicos pierden clase es un drama. Por eso nuestra insistencia de que el lunes haya clase, pero respecto a los 15 días, el presidente se comprometió a que esta medida dura solamente 15 días. ¿Había otra pregunta, no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias.